El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo en su programa La Voz de Chávez. Continuamos cumpliendo con nuestro objetivo, difundir el legado de nuestro comandante eterno, propiciar el debate de las ideas. Que viva la batalla de las ideas. Hoy vamos a dedicarle el programa a un tema muy interesante, muy propicio a la coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Este tema relacionado directamente con la política internacional de nuestra revolución bolivariana. Las relaciones entre Irán y Venezuela. Un ejemplo de unidad a toda prueba. En el desarrollo del debate mostraremos que efectivamente es así. Así lo creemos nosotros y esperamos que ustedes, nuestro querido pueblo, nuestros pueblos del mundo, compartan esa idea con nosotros. Tenemos elementos para mostrar que efectivamente es así. Sobre todo, precisamente, desde que se inició la revolución bolivariana en Venezuela, el comandante Chávez, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, amplió el abanico para las relaciones internacionales con prácticamente todos los pueblos del mundo. El comandante Chávez dejó de mirar solo hacia Norteamérica, como se hacía en la Cuarta República, y inició esa política internacional de nuevo tipo. Con uno de los países con los que se entró inmediatamente en relación, en comunicación, fue con la República de Irán. Y podemos decir entonces que tenemos los mismos años de la Revolución Bolivariana con un relanzamiento, con un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con esa hermana República Islámica de Irán. En el comercio, en la industria, en lo científico-tecnológico y últimamente relacionado con la parte industrial energética, sabemos, y por eso el tema es hoy sumamente importante de revisar, de debatir, el gran apoyo que la República de Irán le ha dado a Venezuela, porque debido al embate del imperio norteamericano en nuestra contra, de la guerra económica, de las sanciones de todo tipo, bueno, el país ha sentido con mucha fuerza ese bloqueo económico y nos han propiciado grandes dificultades en lo que a la producción y distribución de gasolina y otros combustibles se refiere. Con el apoyo de la República Islámica de Irán, bueno, recibiendo los buques, que ya sabemos, es noticia vieja, podemos decir, pero que también se mantiene en pleno desarrollo, porque el país está distribuyendo la gasolina que llegó de Irán. Fueron 5 buques, recordemos, que llegaron de la República de Irán, con gasolina, pero también con insumos químicos, con catalizadores, que nos están permitiendo, y por eso repito, está en pleno desarrollo este proceso. Eso nos ha permitido rescatar la producción, la refinación de nuestro petróleo, la producción de gasolina en el país. Es decir que este último apoyo, en ese sentido, de la República de Irán, podemos decir que apunta en 2 líneas fundamentales de acción. Proporcionarle a nuestro pueblo la gasolina necesaria para la distribución inmediata y resolver ese problema que nos creó el imperialismo norteamericano con su bloqueo. Pero además
obtener los insumos necesarios para rescatar la refinación en nuestro país, que estaba casi paralizada precisamente porque por el mismo bloqueo económico no nos permitían importar los insumos necesarios desde otras naciones. En resumen, sumamente importante entonces este tema, la relación Irán-Venezuela, que va más allá de solo este apoyo, este tratamiento entre hermanos que nos ha permitido recibir a los 5 buques que se trasladaron desde allá, desde la lejana geográficamente República Islámica de Irán hasta nuestras costas, para recibir lo que recibimos. Muy importante este tema entonces, repito, y para ello tenemos como invitada muy especial a una gran compatriota, muy conocida por nuestro pueblo, porque frecuentemente está en los medios de comunicación, precisamente haciendo análisis internacionales, planteando la batalla de las ideas en todo lo que la política internacional significa. Estamos hablando y vamos a conversar vía online con la compatriota Laila Tajeldine. Saluda a tu pueblo, que es el pueblo de Venezuela y el pueblo global. Adelante, Laila. Bueno, un saludo, profesor Adán Chávez. Gracias por esta invitación nuevamente a este programa La Voz de Chávez, y también un saludo al pueblo venezolano. De verdad, profesor, honrada de que me haya invitado a discutir un tema tan importante referente a la defensa de la independencia y la soberanía de los pueblos, en especial a la defensa de la soberanía de Venezuela. El honor es nuestro, querida compatriota. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por participar con estas tecnologías modernas en La Voz de Chávez. Porque bueno, hay que seguirlo diciendo, continuamos cumpliendo con nuestra cuarentena social. Pero eso no significa que hemos disminuido nuestro ritmo de trabajo. Estamos aprovechando estas nuevas tecnologías para continuar con esas tareas nuestras. Una de ellas, a través de La Voz de Chávez, seguir divulgando, fortaleciendo, debatiendo el legado de nuestro comandante eterno. Bueno, precisamente, Laila y pueblo en general, para iniciar el debate, vamos inmediatamente a oír la palabra viva de Chávez. Bueno, venimos trabajando duro el mundo pluripolar. Ustedes saben, venimos de Trípoli, venimos de Argel, venimos de Damasco. Cada una de estas ciudades, estos países más bien, es decir, Libia, Argelia, Siria, se viene conformando ya como cada uno como un polo de poder en lo geopolítico para el mundo pluripolar, un mundo que tenga muchos polos de fuerza para que logremos el equilibrio. Y quién puede dudarlo, Teherán, Irán es otro polo de gran fuerza moral, espiritual, política, económica, tecnológica en todo el Oriente Medio y en este gran mundo arábigo-pérsico. Mañana tenemos reunión a las 11 de la mañana con el presidente Ahmadinejad. Vamos a estar todo el mediodía hasta las 3, 4 de la tarde. Se reúnen en paralelo nuestros ministros, la comisión de alto nivel. Vamos a revisarlo nosotros hemos firmado con Irán cerca de 500 compromisos, documentos, programas y proyectos en estos 10 años de historia ya de hermandad de la Revolución Islámica y la Revolución Bolivariana, en áreas energéticas, en el área alimentaria, científico-técnica, la producción de alimentos, ya lo dije, petroquímica, en fin, es una relación que ya está conformada por una red que cada día es más profunda, cada día es más cerrada. El mundo multipolar, Laila, compatriotas, compañeros, camaradas. Chávez en el 2009, y él mismo lo menciona allí, ya habían transcurrido 10 años prácticamente de ese reinicio, de ese fortalecimiento
de nuestras relaciones con la República Islámica de Irán. Y ya vemos por dónde vamos en este 2020. ¿Tú crees, Laila, que efectivamente ese fortalecimiento entre nuestras relaciones y en el caso específico de Venezuela con Irán es una muestra más de cómo los pueblos siguen manifestando su enorme deseo de ser definitivamente libres? Repito, en este caso específico, Venezuela e Irán, como ejemplo para todas las demás naciones del mundo de cómo es que pueblos hermanos trabajan conjuntamente con los propósitos, objetivos muy similares que se resumen en esa máxima del Padre Libertador, darle a nuestros pueblos la mayor suma de felicidad posible. Ejemplo, nuestra relación Venezuela-Irán de cómo es que se le hace frente a los intentos hegemónicos del imperio norteamericano. ¿Tú crees eso, Laila? Ciertamente, profesor, estas relaciones entre Venezuela e Irán se basan en los principios de no sumisión, pero también de independencia, de soberanía, y forma parte de una práctica que vino a ejecutarse a partir del inicio de la Revolución Bolivariana y luego con la Constitución y el Plan de la Patria, de la diversificación de las relaciones internacionales de Venezuela. Esto nos hizo no solamente entablar relaciones como países del Medio Oriente como Irán, sino también ampliar ese rango de relación con otros países, y ya nos relacionábamos con países de toda Asia, no solamente del Medio Oriente, de África, también de Europa, el fortalecimiento de las relaciones con países como Rusia, como China, es parte de esa diversificación de las relaciones internacionales de Venezuela. Si recordamos un poco, también existe una gran similitud entre Venezuela, pero también entre Irán, y es el hecho del asedio que se han ido en contra de estos dos países. Por ejemplo, tenemos que recordar que a partir de la llegada de la independencia y de la revolución islámica en Irán en 1979, luego del derrocamiento del Shah de Irán, el llamado Shah de Irán, que era un monigote impuesto por Estados Unidos, ¿para qué? Para garantizarle los intereses económicos petroleros de Estados Unidos a través de las empresas que ya Estados Unidos venía instalando en Irán y en otras partes, pero específicamente en Irán entre los años 1920 y 1930. Esta persona, el Shah de Irán, pues lo que hacía era garantizar los intereses de Estados Unidos, pero fue derrocado por el propio pueblo de Irán en 1979 y se instala la revolución islámica. Esa revolución islámica que desde un principio pues ha estado defendiendo los principios de soberanía, de independencia, pero también que ha sido atacado por Estados Unidos, ¿sí? Evidentemente asediado, sancionado por Estados Unidos, unas sanciones que también la está viviendo Venezuela, pero también tenemos que recordar que casi 20 años después del inicio de la Revolución Islámica, pues se inicia la revolución en Venezuela entre 1998 y 1999, y es ahí también cuando comienza otra nueva etapa de asedio por parte de Estados Unidos a otro país que quiere ser realmente independiente como Venezuela. Esto llevó a un acercamiento entre estos dos países asediados y que evidentemente han luchado y siguen luchando para no estar sometidos y para defender la verdadera voz y la soberanía de los pueblos. Es por esto que estamos viendo esta relación entre Venezuela e Irán, que realmente muestra al país, muestra al mundo lo que son verdaderas relaciones de independencia sobre la base del respeto y de la igualdad que debe existir entre los estados. Incluso esto entra dentro de una continuación de la política del comandante Hugo Chávez Frías en base al chavismo, pues que hoy es el principio y la ideología de la revolución bolivariana la que reina en el país. Estamos viendo, pues, profesor, cómo aquí en Venezuela, pues,
todo esto se engloba sobre el principio de defender la soberanía y profundizar los principios de la soberanía contenido en el Plan de la Patria 2019-2025 del presidente Nicolás Maduro, que continúa con esa política no solamente de diversificación de las relaciones internacionales, sino también de continuar con aquel mandato de la Constitución, el artículo número 1, que es la defensa de la soberanía y la independencia del país, y esto es parte de lo que se basa nuestras relaciones con Irán y con otros países. En esta oportunidad, pues esta relación ha servido también para defender la soberanía, para defender el derecho al tránsito del pueblo venezolano, porque gracias a esta relación es que el pueblo venezolano pudo obtener nuevamente la gasolina bloqueada por Estados Unidos, pero pudo obtener nuevamente la gasolina para poderse trasladar, y esto es gracias a ¿qué? A una política que ha venido desarrollando el Estado venezolano para defensa de los intereses, para defensa de la soberanía, la independencia y la defensa de los derechos del pueblo venezolano. Totalmente de acuerdo. Entonces, nadie puede negar, Laila, compañeros, compañeras, que la llegada recientemente de esos 5 buques iraníes con la gasolina, con los insumos necesarios para lo que ya decíamos, poder seguir refinando nuestro petróleo en nuestras refinerías, el rescate pues, poner nuevamente en producción para la distribución interna y externa de nuestra gran riqueza petrolera, esa victoria venezolana gracias a las relaciones con Irán. ¿Quién puede dudarlo? Hasta los enemigos tienen que aceptarlo. Una tremenda derrota para el imperio norteamericano. Y nosotros sí, un ejemplo, Irán, Venezuela, y así como la relación que tenemos con otros países de nuestra América y del mundo, opuestos a los intentos hegemónicos del imperio norteamericano. Un ejemplo de cómo, con los principios bien claros, con mucha dignidad y con mucha moral, enfrentamos y seguiremos derrotando a esos intentos hegemónicos del imperio norteamericano. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos. La voz de Chávez. El día de hoy dedicado el programa entonces a las relaciones entre la República Islámica de Irán y Venezuela. Y bueno, estamos conversando con la querida compatriota, que además es abogada, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Laila Tajeldine, analista internacional de todos estos temas de la nueva política de la República Bolivariana de Venezuela en lo que a relaciones internacionales se refiere. Para continuar con el debate, muy interesante, vamos a oír nuevamente a Chávez. Presidente, estamos pensando, por supuesto, primero en los intereses comunes de Irán y de Venezuela, de nuestro pueblo, en ese empeño en el que estamos de transformar el modelo económico venezolano que fue impuesto por el imperialismo, era el modelo monoproductor petrolero, el modelo rentístico petrolero. Nosotros tenemos que salir de ese modelo, el modelo colonial. Y para ello, bueno, la industrialización, la agroindustria, la metalmecánica, la minería, la petroquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para nosotros, bueno, es la vida, pues. La construcción del modelo productivo, del nuevo modelo productivo. Por eso hay mucho que agradecer a Irán, a ustedes,
hermanas y hermanos de Irán, a sus trabajadores y a ti, en primer lugar, presidente Ahmadinejad. Agradecimiento eterno. Ahí está Chávez, enero de 2012, con el presidente Ahmadinejad. Y un llamado que sigue permanente también, muy vigente, para lo que tiene que ser el reimpulso de la revolución bolivariana, con todos estos ataques del imperio norteamericano y sus aliados, pero nosotros seguimos buscando caminos, buscando salidas, entre otras cosas, para, como nos dice Chávez allí, terminar de organizar, de parir un nuevo modelo productivo para la nación, que en definitiva es el nuevo modelo económico socialista, que estamos en esa etapa de transición, con muchas dificultades, pero avanzando, para terminar de salir de la dependencia petrolera. Bueno, parte de los retos muy importantes dentro de este debate, Laila, pueblo de Venezuela y pueblos del mundo, este debate de las relaciones Irán-Venezuela, ese tema que es y sigue y seguirá siendo muy importante, repito, para nuestra revolución. El desarrollo científico-técnico de nuestra nación para desarrollar un nuevo modelo productivo definitivamente. Y dentro de eso, Laila, y por eso Chávez lo menciona allí, le da las gracias al presidente en ese momento, 2012, en ese momento el presidente de la República Islámica de Irán, las colaboraciones, los proyectos que se han venido desarrollando y se continuarán ejecutando con esa república, así como con otras, pero en este caso específico con Irán. Los proyectos para el desarrollo científico-técnico, para la formación de nuestros científicos, los que necesita, las que necesita nuestra nación. Laila, relacionado con eso, ¿cómo ves tú, cómo sientes que en este momento, en esta coyuntura que estamos viviendo, esa relación Irán-Venezuela nos puede permitir continuar avanzando en este sentido y además seguir mostrándole al mundo cómo es que se trabaja en unidad entre hermanos y hermanas? Profesor, el artículo 152 de la Constitución dice que las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función de la soberanía, la independencia, la igualdad entre los estados, defiende también los principios de no intervención en los asuntos internos de otros estados, así como la igualdad entre otros aspectos más, es decir, que defiende los principios del derecho internacional. Y el comandante Chávez siempre hablaba de una complementación entre las naciones, de la solidaridad, la complementación entre los países, que es un elemento que debe existir, y ahí estaba basado estas relaciones internacionales y esta nueva diplomacia que estaba procurando la República Bolivariana de Venezuela, la Revolución Bolivariana. Y es ahí, recordemos muy bien cómo el comandante Chávez en el 2006, luego en el 2008, denunciaba también las sanciones contra Irán y decía que era una violación a la soberanía y a los principios que deben de reinar en el derecho internacional para las buenas relaciones entre los estados. El comandante Chávez muy bien criticaba estas sanciones y decían también que es una forma de presión política ya para llevar la política de un estado en función del interés del otro, es decir, algo totalmente en contra del derecho internacional. Y evidentemente estas relaciones como las que existen hoy día entre Irán y Venezuela pues profundizan la unidad de los pueblos, y debe existir una unidad ¿de qué? De aquellos países que defienden el derecho internacional, aquellos países que defienden la soberanía como principio de relaciones entre los estados y también la no inmiscusión en los asuntos internos de los estados. Eso es algo sumamente importante defender y llevar adelante
para también el buen funcionamiento de las democracias, de las instituciones, de los estados y también del principio del fortalecimiento institucional o de las instituciones de los estados, que también es una proclama de las propias Naciones Unidas. Entonces, estos elementos son sumamente importantes para la defensa de los estados y por eso es que el comandante Hugo Chávez siempre iba adelante con la defensa de esto. Yo creo que hay países en el mundo que más requieren una unidad porque están siendo acechados por un enemigo específico como lo es Estados Unidos, y evidentemente Estados Unidos acecha no solamente a Venezuela con las sanciones y tratando de hacerle un daño directo al pueblo venezolano a través de esas sanciones, sino también lo aplica con países como Irán, como Siria, también países como la propia Rusia, incluso China, no sanciones directas, pero sí evidentemente el aumento de tasas para determinados productos. Es decir, son países que están siendo asediados, acechados por Estados Unidos y que necesariamente deben unirse para la defensa de un principio específico, que es el principio de la soberanía de los estados, el principio de defender la independencia de los estados que realmente están luchando ¿por qué? Están luchando por un país realmente democrático, un país realmente independiente, un país realmente soberano, donde la voz y la soberanía resida solamente en los pueblos y habitantes de esas naciones y no sean designio, como sí venía ocurriendo en otros momentos, tanto en Irán como en Venezuela, designio de ¿qué? Designio de gobiernos extranjeros donde servían y eran en función de las empresas y de los intereses económicos y de las élites extranjeras. En esta oportunidad, pues, cuando estamos viendo relaciones como la de Irán, como la de Venezuela, pues estamos viendo que son relaciones que responden a ¿qué? A los intereses no de élites, sino de los pueblos, porque si no fuera así, pues esa gasolina, ese petróleo, bueno, productos aditivos, para la gasolina, pues no hubieran servido sino para otras cosas que no fuera para el pueblo, y en esta oportunidad pues sirvió para que el pueblo pudiera transitar nuevamente y no fuera sido impedido nuevamente por Estados Unidos en el ejercicio de sus derechos esenciales como este que nos estaba impidiendo Estados Unidos, como es el libre tránsito. Y evidentemente esto es gracias a la unidad, gracias a estas relaciones entre dos países que realmente están claros que estas relaciones pues deben profundizarse, y no solamente tomando este país, sino entre estos dos países, sino también entre muchos otros que realmente estén decididos a defender su independencia, su soberanía y no respondan a intereses externos. Es así, Laila, hermosa reflexión, y es el ejemplo, Venezuela-Irán, de unidad, y tú lo decías, Laila, como con otros pueblos, como lo seguimos mostrando, la unidad para continuar enfrentando los bloqueos, las sanciones ilegales, todos los intentos de este imperio norteamericano de frenar nuestras revoluciones, de frenar los avances de nuestra soberanía, de tratar de coartar nuestras libertades. No han podido ni podrán. Venezuela, Irán, entre otros, un ejemplo de cómo con unidad seguiremos enfrentando y derrotando al imperio norteamericano. Agradecemos ese gran apoyo de la República Islámica de Irán, como agradecemos los apoyos de las diferentes naciones hermanas del mundo, que con mucha decisión, con mucho coraje, como tú también mencionabas, Laila, Rusia, China, Turquía, etcétera, con mucha decisión, con mucha moral, con mucho coraje, nos han estado apoyando, se han estado uniendo a esa política internacional de defensa de nuestras soberanías en contra de los intentos del imperio norteamericano. Y en el caso específico de Irán, decimos junto con Chávez. En su momento el presidente eterno lo dijo, y así seguimos nosotros. Venezuela seguirá al lado de la gran nación iraní
sin condiciones de ninguna naturaleza. Así como sabemos que la República Islámica de Irán está y estará con Venezuela. Ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Las relaciones Irán-Venezuela. El tema de hoy, la unidad entre nuestras naciones, un ejemplo de cómo es que se enfrenta y se vence al imperio norteamericano. Digamos con Chávez, Laila y pueblos nuestros. Chávez en su momento nos decía, la expansión de la cooperación con Irán es una tarea sagrada para Venezuela, que perseguiremos con seriedad. Si países independientes como Irán y Venezuela combinaran sus potenciales, nuestro poder contra el imperialismo aumentará considerablemente. Una gran verdad totalmente vigente y es lo que de alguna manera estamos mostrando con este programa de hoy. Y bueno, y vamos a continuar, antes de oír nuevamente a Laila, oyendo la palabra sagrada, la palabra viva de nuestro comandante eterno. La preocupación, decías tú, ¿no?, por la visita de Ahmadinejad a América Latina, ¿no?, manifestada por voceros, sobre todo del gobierno de Estados Unidos. Bueno, y por algunos lacayos, como aquí en Venezuela, tristemente, algunos voceros de la contrarrevolución, de la derecha venezolana, algunos premajunches, a ver si hay alguna forma de traducir eso al, ¿cómo se llama?, al farsi, los perdedores, está bien. Que salen a repetir lo que dicen en Washington, pues. Esa es su consigna, ¿no? Porque ellos, ese es el papel que les asignaron, ¿no? ¿Cómo se llama aquel libro? Los cachorros, ¿no? Es del Pentágono. Bueno, entonces manifiestan preocupación. Por aquí hay algunos que lanzan mensajes por Twitter ahora, y algunos medios de comunicación que divulgan opiniones de algunos venezolanos preocupados porque está nuestro hermano aquí. Pero repito, eso, el pitiyanquismo. Lo que dicen allá en Washington, eso es para ellos casi que palabra sagrada, para los lacayos del imperio. Ahora, en las palabras de mi hermano el presidente Ahmadinejad, sabias de hace unos minutos, ahí está la verdad. ¿Por qué se preocupan? Porque tienen miedo del ejemplo iraní. Tienen miedo a la dignidad. Tienen miedo a nuestras voces, que son voces libres, voces independientes, voces de dignidad. Y además saben que nosotros hablamos, cuando habla Ahmadinejad, habla a nombre de millones, y no solo de millones de iraníes, no, de millones en este planeta. Cuando este humilde soldado habla, igual, no hablo por mí, hablo por millones. Tienen miedo a que se junten nuestras voces, y entonces muestran preocupación, y no solo eso, sino que lanzan hasta amenazas a los países que recibimos al presidente con honores, como tenemos que hacerlo. Nicaragua mañana, después Cuba, Ecuador, países del ALBA.
Y estoy seguro que muchos otros países estarían honrados con la visita del presidente Ahmadinejad en este continente y más allá, en África. Una vez estuvimos en África juntos, ¿te acuerdas? En Gambia. En Gambia estuvimos juntos nosotros una vez. Nos invitó el presidente a una cumbre africana, era. Una cumbre africana. En Asia. En la misma Europa. En la misma Europa. Porque en Europa hay varias Europas. Entonces por eso ahí está. Porque saben el rol que jugamos y pretenden frenarnos, pero no han podido ni podrán hacerlo en todos estos años que transcurrieron y los que vienen. Nosotros vamos a continuar avanzando, cumpliendo con nuestro papel. Chávez en el 2012, es enero del 2012, la visita del presidente Ahmadinejad a Venezuela. Y está Chávez allí respondiendo a la pregunta de una periodista sobre el desespero, la preocupación del imperio norteamericano y de sus aliados en nuestra América por la visita del presidente iraní a nuestro país. Cosas que realmente no tienen explicación de ninguna naturaleza, Laila y compañeros, compañeras, camaradas. ¿Por qué alguien tiene que preocuparse porque un presidente de cualquier nación del mundo visite a otra nación, sea donde sea? Todos tenemos libertad para ello. Nadie tiene que preocuparse por esas situaciones. Les preocupa el ejemplo precisamente del que venimos hablando, ese ejemplo de unidad, ese ejemplo también de coraje para enfrentar esos intentos hegemónicos del imperio norteamericano de ser los policías del mundo, de querer imponer su modelo, su ideología. Y bueno, Chávez lo acaba de decir allí también, no han podido ni podrán. Laila, de todas maneras, relacionado con esto, querida compatriota, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Por qué crees que los Estados Unidos, porque así como en el 2012, desde que comenzó Chávez su primer gobierno, igualito, hoy día siguen con las mismas preocupaciones, siguen con el mismo desespero, violando todas las normas internacionales de relación entre las naciones? ¿Por qué será eso, Laila? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, profesor, ¿cómo interpretar estas sanciones y esas medidas de Estados Unidos? Realmente la interpretamos como unas acciones ilegítimas que están al margen del derecho internacional, que son medidas coercitivas contra una nación, que también tienen efectos extraterritoriales, es decir, que no solamente es una medida que le aplica a Estados Unidos, sino es que obliga a otras empresas, a otras instituciones bancarias a aplicarlas aún cuando éstas se encuentran fuera del territorio de Estados Unidos. Y evidentemente son medidas ilegales, porque de acuerdo al derecho internacional solamente son sanciones legales aquellas que vienen impartidas desde el propio seno de las Naciones Unidas. En este caso, pues viene de una forma unilateral en contra de un país que no solamente, como ha dicho Estados Unidos, y no es que no solamente, no está dirigida en contra de un gobernante o de un grupo que está gobernando un país, sino es que está dirigida en contra del pueblo venezolano. Y evidentemente tenemos que recordar palabras de voceros de la CIA, que es una forma alterna a la intervención que aplica Estados Unidos para derrocar gobiernos y hacer que los pueblos implosionen, siendo tan asfixiados a través de estas sanciones y de estos bloqueos, pues que los pueblos implosionen en contra de sus propios gobiernos. ¿Para qué? Para así Estados Unidos tenga la oportunidad de instalar un gobierno que sí responda a los intereses de Estados Unidos. Esta medida de Estados Unidos va en contra de ¿qué, profesor? De un gobierno soberano, un gobierno independiente, un gobierno que ha demostrado en muchos años que ha fortalecido
fortalecido sus instituciones, las instituciones del Estado, no solamente en el CNE, sino en el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones, algo que no responde y que no interesa a la política de Estados Unidos en la región. Recordemos la palabra que decía John Bolton que hablaba el actual presidente Donald Trump, donde decía que Venezuela es parte de Estados Unidos. Es decir, ellos todavía nos consideran una parte de ellos y donde ellos tienen el derecho de utilizar nuestros recursos, de explotarlos y que nosotros somos los que no tenemos derecho a hablar de independencia, de soberanía, de autodeterminación. ¿Por qué el desespero? Evidentemente existe una crisis económica en Estados Unidos, una deuda pública, una deuda privada sin precedentes incluso, y que evidentemente esto va en aumento, pero también una política de Estados Unidos de sometimiento de otros países y que por supuesto un país soberano, un país independiente, un gobierno independiente en nada responde a lo que quiere Estados Unidos para sus intereses, pero también para la región. Nosotros somos como el mal ejemplo, de acuerdo a Estados Unidos, el mal ejemplo para toda la región, porque es muy peligroso que los países pues hablen soberanamente y no pregunten antes de opinar a Estados Unidos, es decir, no le pidan opinión a Estados Unidos sobre cualquier paso que va a hacer. Esto va en contra de lo que Estados Unidos ha hecho con estas doctrinas Monroe, con esta doctrina de América para los americanos, va totalmente en contra de todo esto, y por eso es que Estados Unidos, de forma desesperada, ya que no ve un cambio o el cambio político deseado y ya se ha visto impedido, porque es evidente una preparación, organización social, organización militar, política dentro de Venezuela, pues se ha visto impedido de una intervención, y por eso es que opta por la opción también de la asfixia del pueblo venezolano, esta asfixia que no ha sido ejecutada, o perdón, no ha sido de la toda satisfacción de Estados Unidos, porque a pesar de ello, lo que se ha visto, profesor, es realmente un fortalecimiento de la conciencia del pueblo venezolano al identificar, evidentemente, no solamente que identifica que sí realmente le ha hecho un daño a nosotros los venezolanos, nos ha hecho un daño el bloqueo venezolano, pero también identificar que evidentemente existe un enemigo real, que es Estados Unidos, que en nada le importa al pueblo venezolano y que el pueblo tiene que defenderse. ¿Y cómo comienza defendiéndose? Pues defendiendo su soberanía. ¿Y cómo defiende la soberanía? Pues defendiendo las instituciones, defendiendo el gobierno que existe, defendiendo a la revolución, porque es la única garantía de la paz, de la estabilidad, es la única garantía del fortalecimiento de las instituciones del Estado y del propio Estado, y por lo tanto es la única garantía de la estabilidad de todos nosotros. Por eso hablamos de ese desespero, porque Estados Unidos evidentemente trata de asfixiar aún más. Lo vimos con el tema de la gasolina, lo estamos viendo con el tema de los alimentos, a través de todos los elementos que ha desarrollado para impedir que el CLAP llegue al pueblo venezolano, pero también para seguir debilitando al sistema político, económico del país, el ataque a la moneda, el ataque al petróleo, así entre otras cosas. Esto, como decía, es una gran violación del derecho internacional que tiene un único objetivo, y es derrocar a un gobierno que a Estados Unidos no le conviene. Ahora, ¿cuál debe ser el papel de nosotros los venezolanos? Pues yo creo que ya lo hemos visto y ya se ha observado aquella enseñanza que ha dado el pueblo venezolano, que yo sé que es una enseñanza también que nos ha mostrado muchos países del mundo que están decididos a una independencia, es seguir fortaleciendo el Estado, la economía del Estado, también la independencia alimentaria, la independencia económica, y pues seguir diversificando, profesor, esas relaciones con otros estados que realmente en la base del respeto, en la base de la igualdad, en la base de la soberanía, pues nos siguen brindando y le seguimos brindando apoyos entre uno y otro. Gracias, Laila. Efectivamente es así. Los revolucionarios, las revolucionarias sobre todo,
estamos de acuerdo en ese tema, en ese punto. Todo lo que hace el imperio norteamericano es precisamente por el gran temor que ellos tienen de que sigamos avanzando en lo que a la libertad y la soberanía de nuestros pueblos se refiere. Pero Chávez nos mostró el camino, así como otros líderes y lideresas de diferentes partes del mundo. El legado de Chávez allí está totalmente vigente y por él, junto a él, seguiremos luchando. El mundo dejó hace varios años de ser unipolar y vamos a continuar avanzando para tener lo que nos legó Chávez en parte de su testamento político, el Plan de la Patria. Seguiremos luchando y lograremos definitivamente un mundo consolidado como multicéntrico y pluripolar. Para despedirnos, Laila, por ahora, darle tu saludo al pueblo de Venezuela, de nuestra América y del mundo. Bueno, profesor, antes, muchísimas gracias. Es un honor nuevamente decirle participar en este programa. El legado de la unidad ante el comandante Chávez es esencial y columna vertebral para toda la revolución, para todos los revolucionarios, para todo el pueblo venezolano. Bueno, en Venezuela estamos unidos en pro y en función de que de construir ese camino al socialismo en la revolución bolivariana, con la revolución bolivariana, y eso solamente es posible con la unidad. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Laila. Desde aquí un gran abrazo, como siempre, bolivariano, revolucionario, chavista y muy antiimperialista. Seguiremos avanzando y seguiremos venciendo con mucha unidad. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bueno, llegamos al último segmento de su programa La Voz de Chávez. Como es costumbre, dedicado a la Biblioteca de Chávez. Hoy les vamos a recomendar este libro. Ustedes seguramente en algún momento se lo vieron a Chávez, oyeron a Chávez hablar sobre él, muy acorde con el programa de hoy. Recordemos las relaciones entre Venezuela e Irán, un ejemplo de unidad a toda prueba. Bueno, relaciones internacionales de la Revolución Bolivariana, por supuesto, la nueva visión que Chávez le imprimió a esas relaciones de Venezuela con el mundo, para beneficio de nuestros pueblos. El libro de hoy, Hegemonía o Supervivencia, del escritor, pensador norteamericano, progresista Noam Chomsky. Hegemonía o Supervivencia. Muy acorde con el tema de hoy. Este es un libro de la editorial Norma de 2004, pero ustedes lo leen, lo estudian, lo analizan hoy día y prácticamente todos los temas aquí tratados totalmente vigentes. 2004, fíjense, este libro lo comparto con ustedes también. Son parte de nuestras anécdotas, de nuestras relaciones familiares, de camaradas. Este libro me lo regaló mi hija Elena. Es una costumbre entre nosotros. Recuerden que lo hemos comentado en otros programas. La costumbre entre Chávez y este humilde servidor y nuestros hermanos en general, la familia, regalarnos sobre todo libros en los cumpleaños, en diciembre. Bueno, este precisamente me lo regaló mi hija Elena, la mayor de mis hijas hembras, que tiene el mismo nombre de nuestra madre, el 11 de abril del 2009, es decir, el día de mi cumpleaños,
en el año 2009. Hegemonía o supervivencia. Y fíjense, nada más leyendo la referencia que hace la editorial al libro, nos situamos en lo que efectivamente les estaba diciendo. Totalmente vigente. En este libro, dice aquí, Chomsky expone y analiza la actual estrategia estadounidense de dominación global. Eso es del 2004, pero repito, totalmente vigente. Y ahí están los hechos. Pero muy interesante analizar todo lo que Chomsky plantea acá. Y explica cómo las acciones de su gobierno, del gobierno imperialista, significan un grave riesgo para la estabilidad y la seguridad mundial, con consecuencias potencialmente catastróficas. Analiza su política exterior y doméstica, haciendo especial hincapié en el unilateralismo y el desmantelamiento de los acuerdos internacionales, la violación a todas las normas internacionales que hemos mencionado de alguna manera en el desarrollo del programa. En los programas de militarización del espacio y en el desarrollo de misiles de defensa, políticas estas que podrían parecer irracionales, salvo si el objetivo es alcanzar la hegemonía. Las políticas de Estados Unidos intentando ser el hegemón del mundo. Interesantísimo el planteamiento de Chomsky, totalmente vigente, se los recomendamos. Chávez en su momento lo hizo y nosotros continuamos acá, desde La Voz de Chávez, en la Biblioteca de Chávez, haciendo la misma recomendación. Estudien, analicen, continuemos consolidando la conciencia revolucionaria. Y para cerrar este programa de hoy, entonces, dedicado a la relación entre Irán y Venezuela, ejemplo de unidad a toda prueba, vamos a oír en la música de los pueblos a uno de los hijos del maestro cantor Alí Primera, del padre cantor Alí Primera, Sandido Primera y otros trovadores en un hermoso video que produjeron en estos días de pandemia con una canción que se denomina Eres tú. Oímos a Sandino, a los trovadores, en esa música de los pueblos y nos despedimos hasta la próxima semana. Abrazos bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas y muy chavistas. Seguiremos venciendo. Junto a los santos a ti te canto. Eres tú, gente de lado y lado, que resiste donde habita y así nos cuida de noche y de día, día a día. Te agradezco la compañía y una canción por los ausentes y a la tristeza de su gente. Vamos conscientes.
me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.